¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las tribus consideradas no civilizadas su sexualidad antes de que llegaran las religiones, los imperios o las normas occidentales? Hoy vamos a explorar algo que casi nadie cuenta en los documentales tradicionales. Un tema que mezcla historia, cultura y tabú: la homosexualidad en las tribus llamadas no civilizadas. Y antes de seguir, recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo, porque lo que viene es de esos temas que te hacen replantearte muchas cosas. Cuando pensamos en tribus no civilizadas, solemos imaginarlas como pueblos aislados, primitivos o incluso atrasados. Pero esa etiqueta es completamente engañosa. En realidad, muchas de estas comunidades tenían estructuras sociales complejas, códigos morales propios y visiones del mundo que podrían sorprendernos. Lo interesante es que, en muchísimas de ellas, la homosexualidad no solo existía, sino que se aceptaba como algo natural, espiritual o incluso sagrado. Mientras las grandes civilizaciones construían templos y levantaban imperios, estas tribus desarrollaban un tipo de convivencia donde el amor y el deseo no estaban limitados por el género. Empecemos por el principio. En África, por ejemplo, existen registros de pueblos donde la atracción entre personas del mismo sexo no era vista como una desviación, sino como una manifestación más del espíritu. Entre los Asande del Congo, los jóvenes guerreros solían tener relaciones con aprendices más jóvenes, no como un acto de abuso, sino como parte del aprendizaje y la lealtad. Era una forma de vincularse antes de casarse con mujeres más adelante. Este tipo de prácticas desconcierta a muchos historiadores modernos porque rompe con los moldes occidentales, pero en su contexto tenía sentido. En América, antes de la llegada de los colonizadores, muchas tribus indígenas también tenían su propia visión sobre la sexualidad. Los nativos americanos, por ejemplo, reconocían lo que hoy llamamos Two-Spirit, personas con un alma doble que combinaban lo masculino y lo femenino. En algunas culturas, como la de los Lakota o los Navajo, estas personas eran consideradas sabias, sanadoras y mediadoras espirituales. Lo curioso es que no se les definía solo por su orientación sexual, sino por su energía interior, una mezcla entre ambos mundos. Esto demuestra que la homosexualidad, lejos de ser algo moderno, es una parte intrínseca de la humanidad. Y ahora, vayamos más allá. En las islas del Pacífico, como Samoa o Tonga, encontramos a los Fa'afafin, personas nacidas hombres que adoptan roles femeninos desde jóvenes y que son completamente integradas en su sociedad. No se les discrimina ni se les esconde. Al contrario, se les considera un tercer género, con su propio lugar dentro de la comunidad. Lo fascinante es que esto no viene de influencias modernas, sino de tradiciones que llevan siglos existiendo. Mientras en Europa medieval se perseguía cualquier muestra de afecto entre hombres o mujeres del mismo sexo, en otros rincones del mundo, las tribus lo vivían con naturalidad. No lo clasificaban ni lo juzgaban, simplemente ocurría. Eso nos hace pensar si, en realidad, los llamados civilizados no eran los verdaderos limitados. Si analizamos más a fondo, encontramos que muchas de estas tribus asociaban la homosexualidad con la conexión con los dioses o los espíritus. En algunas comunidades de la Amazonia, los chamanes creían que el deseo entre hombres o entre mujeres podía aumentar la energía vital y fortalecer los lazos espirituales. En otras, se consideraba que el amor entre personas del mismo sexo era una forma de mantener la armonía dentro del grupo. Nada que ver con el tabú o la condena. A mí me llama mucho la atención cómo, al estudiar estos casos, notamos un patrón en las culturas más cercanas a la naturaleza. Las que vivían sin dogmas escritos eran las más abiertas a la diversidad sexual. En cambio, cuando llegaban las religiones organizadas o los sistemas coloniales, todo cambiaba. La sexualidad se volvía pecado. El cuerpo se convertía en motivo de vergüenza. Y lo que antes era símbolo de equilibrio, pasó a verse como algo sucio o antinatural. Imagina por un momento que crecieras en una tribu donde lo importante no es con quién te acuestas, sino cómo contribuyes a la comunidad, cómo casas, cómo compartes, cómo respetas a los espíritus. Ese era el enfoque de muchas de estas culturas. En ellas, el amor era simplemente una parte más del ciclo de la vida. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, existen tribus donde las relaciones entre hombres eran parte de los rituales de iniciación. Los jóvenes compartían un vínculo físico y emocional antes de ser considerados adultos. Esto se entendía como una transferencia de energía vital, una manera de fortalecer el espíritu del clan. Desde una mirada occidental puede parecer extraño, pero dentro de su lógica cultural tenía un sentido profundo. Y aquí es donde entra un tema delicado. ¿Por qué la historia oficial no habla de esto? ¿Por qué en los libros escolares apenas se menciona la diversidad sexual?
en contextos indígenas o tribales? La respuesta tiene que ver con quién escribió la historia. Durante siglos, los colonizadores europeos impusieron su visión del mundo, eliminando o distorsionando cualquier práctica que no encajara con sus valores. Si algo no coincidía con su moral, se tachaba de salvaje, pecaminoso o contra natura. Pero, en realidad, lo que hacían era borrar la diversidad humana. Y aquí quiero darte un dato curioso. Algunos antropólogos del siglo XIX, al estudiar tribus de África y Oceanía, se quedaron tan desconcertados por estas costumbres que decidieron no publicarlas o las modificaron para no escandalizar a sus colegas europeos. Es decir, la historia que nos llegó está censurada. Si se contara completa, veríamos que la homosexualidad, la bisexualidad o los roles de género fluidos eran parte natural de la vida tribal. Me parece fascinante cómo, incluso sin contacto entre ellas, muchas tribus compartían una idea similar. El amor no se puede limitar. En la cultura de los Bugis, en Indonesia, existen 5 géneros reconocidos, no 2. Entre ellos, hay personas que combinan atributos masculinos y femeninos, y se les considera una bendición espiritual. Esto demuestra que la diversidad no es una moda moderna, sino una constante de la humanidad que las sociedades modernas intentaron reprimir. Otro ejemplo impresionante es el de las tribus del norte de Tailandia y Birmania. Algunos grupos Karen y Shan creían que la energía sexual, sin importar el género, era una fuerza sagrada. La usaban en rituales para bendecir las cosechas o atraer la lluvia. No había un juicio moral sobre con quién compartías tu cuerpo, sino una visión simbólica de equilibrio con el universo. Ahora bien, también hay que reconocer que no todas las tribus eran igual de abiertas. Algunas imponían roles rígidos o castigaban lo que consideraban conductas desviadas. Pero incluso en esos casos, el rechazo venía más por razones sociales que religiosas. No era pecado, era desobediencia a las normas internas. Y eso es importante entenderlo, porque demuestra que el juicio moral, tal como lo conocemos hoy, es una construcción posterior. Si lo piensas, lo que llamamos no civilizado, tal vez era simplemente más libre. En las sociedades tribales, la identidad no se definía por tu orientación sexual, sino por tu función, tu relación con la comunidad y la naturaleza. Nadie necesitaba etiquetas, ni banderas, ni discursos políticos. Simplemente eran quienes eran. Por eso me gusta analizar este tema desde una mirada más amplia. Cuando uno estudia las costumbres sexuales de las tribus antiguas, sin prejuicio, se da cuenta de que no eran extrañas, sino profundamente humanas. Tenían rituales, creencias y valores que buscaban armonía, no represión. Quizás lo verdaderamente salvaje fue lo que vino después, la imposición de un solo modelo de amor y de cuerpo. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo, porque lo que viene en la segunda parte va a abrirte todavía más la mente. Vamos a hablar de cómo estas visiones cambiaron con el tiempo, qué impacto dejaron en las culturas modernas y qué podemos aprender hoy de esas sociedades que vivían sin miedo a ser diferentes. Cuando los europeos comenzaron a explorar y colonizar el mundo, no solo llevaron armas y religión, también llevaron una visión muy concreta de la sexualidad. Todo lo que se salía del molde se consideraba una amenaza. Así, muchas de las tribus que vivían con libertad sexual fueron obligadas a renunciar a sus costumbres. Los misioneros destruyeron templos, persiguieron chamanes y reescribieron mitos para adaptarlos a sus dogmas. La homosexualidad pasó de ser un rasgo natural a un símbolo del mal. Lo que antes era ritual o afecto se convirtió en pecado y vergüenza. Sin embargo, esa memoria no desapareció del todo. En muchas comunidades, las historias antiguas sobrevivieron en forma de cantos, leyendas o susurros alrededor del fuego. En algunos pueblos del África Oriental todavía se cuentan relatos sobre espíritus gemelos que nacen en cuerpos distintos, pero comparten un mismo corazón. En otros, se sigue creyendo que el alma puede reencarnar en cualquier cuerpo, sin importar el género. Esas creencias son como pequeñas ventanas hacia un pasado en el que la identidad era fluida y el amor no tenía nombre. Lo impresionante es que, a medida que el mundo moderno avanza, muchas de esas visiones están resurgiendo. Algunos antropólogos jóvenes y activistas LGBTQ han comenzado a redescubrir estas historias y a darles el valor que merecen, no como curiosidades exóticas, sino como ejemplos de diversidad real. En realidad, nos muestran que la naturaleza humana nunca fue binaria, solo nos hicieron creer que debía serlo. Cuando analizas cómo funcionaban esas tribus, te das cuenta de que su comprensión de la sexualidad era más sana que la de muchos países actuales. No había una guerra cultural, no había debates políticos sobre quién puede amar a quién. La sexualidad era simplemente una parte más
del ser humano. Y eso, en cierto modo, las hacía más evolucionadas emocionalmente. Paradójico, ¿no? Las sociedades que llamamos primitivas eran las que tenían una visión más avanzada del alma humana. En algunos casos, las relaciones entre personas del mismo sexo estaban ligadas al poder espiritual. En tribus amazónicas, por ejemplo, los chamanes homosexuales eran vistos como intermediarios entre mundos. Se decía que podían comunicarse con los espíritus porque comprendían los dos lados de la existencia, el masculino y el femenino. Ese equilibrio interior les daba una fuerza especial. No es casualidad que muchas culturas antiguas asociaran la dualidad sexual con la sabiduría. Y si lo piensas, tiene sentido. El hecho de que alguien no se limite por el género, que vea más allá de las normas impuestas, es una forma de libertad mental. Esa libertad es la que permite explorar dimensiones espirituales, emocionales y sociales que otros no pueden ver. Por eso, en muchas de estas culturas, ser diferente no era motivo de burla, sino de respeto. Si pasamos al impacto histórico, hay que reconocer algo. Aunque las potencias coloniales destruyeron mucho, no pudieron borrar por completo esas raíces. En la actualidad, todavía existen rastros de esas ideas en distintas regiones del mundo. En Samoa, los fefefín siguen siendo parte reconocida de la sociedad. En América del Norte, las comunidades nativas han recuperado con orgullo el término Two-Spirit como símbolo de identidad. En Indonesia, los bogues continúan defendiendo su sistema de 5 géneros como una tradición ancestral. Todo esto demuestra que la diversidad no se impone, sobrevive, se adapta y renace. Lo que me parece más interesante es cómo estas culturas desafiaron las ideas que tenemos sobre la evolución social. Durante mucho tiempo, los académicos pensaron que cuanto más civilizada era una sociedad, más moralmente correcta debía ser. Pero los hechos dicen lo contrario. Las sociedades antiguas y tribales eran mucho más inclusivas que muchas naciones modernas. No tenían leyes que castigaran el amor. No necesitaban justificarse. Simplemente vivían según lo que sentían. Y claro, esto genera una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si el mundo actual aprendiera de esas tribus? Imagina un planeta donde la sexualidad no fuera motivo de discusión ni de política, donde ser diferente no requiriera valentía, sino que fuera parte natural del ciclo humano. Tal vez volver a mirar a esas culturas no sea una cuestión de nostalgia, sino de sabiduría. También hay que decir que estas tribus no eran perfectas. Tenían conflictos, jerarquías y luchas internas como cualquier sociedad. Pero en su forma de entender el amor y el deseo había una lección poderosa. La convivencia es más importante que el control. No intentaban dominar el cuerpo del otro, ni imponer reglas morales universales. Vivían en función del equilibrio. Ese equilibrio es algo que el mundo moderno perdió hace mucho. Otro aspecto fascinante es cómo relacionaban la sexualidad con la naturaleza. Para muchas tribus, el cuerpo humano era un reflejo de la tierra. Si la tierra tiene montañas, ríos y valles, el ser humano también tiene sus diferencias y matices. No había una idea de perfección, sino de diversidad. Por eso, la homosexualidad no se percibía como algo raro. Era parte del paisaje humano, tan natural como la lluvia o el fuego. Y aquí entra una reflexión personal. Tal vez la razón por la que estas culturas podían aceptar tan fácilmente la diversidad sexual era porque no estaban obsesionadas con el control. Las sociedades modernas viven midiendo, clasificando y juzgando todo. Pero las tribus antiguas vivían para sobrevivir, para mantener la armonía, para entender los misterios de la vida. Cuando tu prioridad es vivir en equilibrio con la naturaleza, no te preocupas si el amor de otro encaja o no en tu esquema. También me parece importante mencionar que, aunque muchas de estas prácticas eran aceptadas, algunas tribus sí tenían rituales de paso que marcaban un cambio. Por ejemplo, en ciertas comunidades, los hombres jóvenes que tenían relaciones con otros hombres durante su formación, luego debían casarse con mujeres para perpetuar la descendencia. Pero eso no significaba represión, sino equilibrio entre lo espiritual y lo biológico. Para ellos, cumplir con ambos roles era una forma de completar el ciclo vital. En la actualidad, antropólogos como Hilbert Hurt y Will Roscoe han documentado casos que confirman todo esto. No son leyendas ni rumores, son hechos comprobados. En el continente africano, en Oceanía, en América y Asia. Hay registros de relaciones entre personas del mismo sexo dentro de sistemas sociales tribales. Y lo más curioso es que casi todas estas culturas lo normalizaban sin necesidad de etiquetas. Ahora piensa en esto, el mundo moderno, con toda su tecnología y sus derechos, todavía lucha contra la intolerancia. Mientras tanto, pueblos que vivían sin electricidad, sin escritura y sin fronteras conceptuales, ya entendían algo que nosotros seguimos debatiendo, aunque el amor, en cualquiera de sus formas,
no necesita permiso. Este tipo de temas son incómodos para algunos, porque rompen la narrativa de que el progreso siempre trae libertad. Pero la verdad es que, en muchos sentidos, el progreso trajo represión. Nos enseñaron a dividir, a clasificar y a temer a lo diferente. Recuperar la memoria de estas tribus es una forma de reconciliarnos con una parte olvidada de la humanidad. Y por eso, este tema es tan valioso. No solo cuenta cómo vivían otras culturas, sino que nos obliga a preguntarnos qué tanto hemos avanzado realmente. Si medimos el desarrollo humano por la empatía, por la aceptación y por la conexión con la naturaleza, tal vez ellos estaban mucho más civilizados que nosotros. En el fondo, el mensaje de estas historias es claro. La diversidad siempre ha estado ahí. La represión fue la excepción. El ser humano nació diverso, libre y curioso. Lo demás fue una invención. Quizás la lección más importante que podemos aprender de estas tribus no civilizadas es que la verdadera civilización empieza cuando dejamos de juzgar lo que no entendemos. Así que si este tema te ha hecho pensar, no olvides dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video, porque todavía quedan muchas historias del pasado que pueden enseñarnos cómo ser más humanos en el presente.